caso, hacerles recordar ese detalle, aunque ustedes tienen sus delegados. Mañana tienen una práctica más. Imagino que estarán un tanto nerviosos, es normal. ¿Mm? Pero vamos a controlar esto, ¿sí? Nosotros todavía, nervios de acero. Filosofía nos va a venir para un poquito más adelante. Todavía no está considerado dentro de las prácticas que les van a tomar. Sí, ahorita creo que están en la tercera, ¿cierto? ¿Mm? Sí, profesora. Sí. Claro, faltan 2 prácticas más para que venga ya filosofía, en donde viene junto con psicología y vienen 7 preguntas. Entonces, así que todavía nos faltan, digamos, unas cuantas semanas, unas 4 semanas para que ya les evalúen en este curso. Y, ¿no? Si estamos ahorita en la semana 8, ¿no? Psicología no viene, ¿no? ¿No quieren o no viene? ¿Cómo, cómo va eso? Allá, no quieren. Son 7 preguntas. Sí, sí es cierto. Ujú. Sí. Ahora, además las preguntas, no sé cómo están viniendo en las otras áreas. Son 7 de cada curso, ¿cierto? Sí. Ujú. Hay que ver que son preguntas tipo caso. Eh, sí. Ujú. Normalmente no les está viniendo así, entre 6 o 7, me parece. No les está viniendo así para cursos de economía, no les está viniendo así para lenguaje. ¿Les está viniendo menos? ¿7 o...? Claro, me estoy confundiendo. Son 4. Ajá. Claro, mi memoria está pensando en el presencial. Perdónenme. Ya, son 4, exacto. 4 de cada curso. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora que estoy recordándolo, son 4. Ya. Perfecto. Gracias por ayudar a su profesora, que la memoria ya le está fallando. Ahora, como ven, este tipo de pregunta, por ejemplo, de acuerdo con Kant, Pablo afirma que los objetos que observamos son producidos o constituidos por la razón. Esta es una pregunta tipo caso. Esta es una pregunta que podría venir, ¿no? Son las preguntas, dicen, wow, muy bien. Y justo iba a hacer repaso y ustedes ya no me dejaron ni terminar. Bravo, muy bien, ¿ah? Entonces, como les decía, este tipo de preguntas son las que vienen en la práctica. Ahora, también hay que tener presente que van a venir semanas combinadas. Entonces, si por ahí yo suelto, ¿no?, datos de esa semana o este tema se parece al anterior, que en alguna vez en el aula haciendo la clase hemos podido notar similitudes, traten ustedes de tener un post-it, de tener una hojita de apuntes en donde ustedes ya saben qué temas relacionar para el momento de estudiar no los sorprenda. ¿Mm? No creas que solo te viene una pregunta para marcar, no vienen así, sino vienen para relacionar temas, digamos. ¿Mm? Por ejemplo, pueden relacionar Platón con Aristóteles, ¿no? Pero uno critica al otro, ¿cierto? O podrían relacionar Descartes, ¿no? Porque imagino que va a venirles hasta la semana 12, estoy sacando la cuenta. Entonces, ¿no? Pueden relacionar Descartes con otras preguntas, sí es cierto. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Ahora, OCAD, ¿ya? Las preguntas que vinieron esa vez, sí, del centro de admisión. Son distintas. Las preguntas del centro de admisión son más directas, mientras que las preguntas de las prácticas son estilo caso. Por eso, ¿no? Hay una diferencia ahí grande, por el hecho también de que hay mayor cantidad de preguntas que te viene esa vez en el parcial. Entonces, te vas a dar cuenta que también, ¿no? Algunos incluso me dijeron que no pudieron llegar a responderlas porque, claro, tú vas avanzando y se van aperturando las preguntas de manera virtual. Entonces, se demoraron un poquito, ¿no?
En todo caso, por eso había que plantear el tema de la estrategia al momento de responder, para que no te demores, para que tengas la confianza, en este caso, y respondas bien, ¿sí? Esa es la mayor diferencia que hay entre OCAT y las de las prácticas. Listo, como ya han respondido muy bien esto, igual yo menciono lo que hemos hecho, la clase previa que ha venido con Immanuel Kant, el criticismo, ¿no? Y Hegel, la dialéctica. ¿Qué me acuerdo de Kant? Que él justo propone esta idea de mejorar, ¿no? La propuesta de la forma en que se conoce el mundo, porque él dice, no solo depende de la razón, como dijo Descartes, y no afirmó que no existe nada bueno en la experiencia, ¿no? Que hay desconfianza en los sentidos, mientras que David Hume dijo al contrario, no hay nada innato en la mente, nosotros no venimos con conceptos al mundo, sino nuestra mente es una tabula rasa. A estos dos contrarios aparece Kant y dice, mentira, yo necesito para conocer el mundo, para percibirlo, a las dos, en este caso a la razón y a la experiencia. Ahora, antes de hacer esto, y muy bien ustedes ahí marcaron, se habló del giro copernicano. Profe, ¿qué significaba? Y es que antes cualquier persona que conoce el mundo, aquí vamos a ponerle, ¿no?, nuestro lapicito, cualquier persona que está dispuesta a entender lo que sucede en el mundo, antes del giro copernicano, ¿ya? Se pensaba que simplemente el sujeto, con su percepción, copiaba o reflejaba lo que pasaba. Entonces nosotros no le dábamos nuestro toque, no le dábamos algo más a las imágenes, sino simplemente, exacto, muy bien, estás haciendo una estrategia ideal, porque vienen de la mano. Entonces ahí si te das cuenta, estás relacionando 2 semanas, estás relacionando la semana 5, eco, y la semana 7. Ya, así que va bien, están por el camino correcto, están ahorrándose incluso, ¿no?, la idea de que son temas totalmente separados, hay que estudiar semana por semana, no. Hay que ahora verlo como temas que se están relacionando. 5 y el punto de Kant de la semana 7 pueden ser un mismo tema, porque así me van a venir en las preguntas. Mucho, mucho oído a eso. Así que vas muy bien con lo que has mencionado. Entonces, como dijimos, esto estaba mal, porque nosotros no somos fotocopiadores ni cámaras fotográficas del mundo. Le agregamos, creamos, le damos nuestra forma, tenemos focos de atención, algo nos gusta, algo no, algo sí lo escuchamos, algo no. Entonces, nosotros, ¿no?, de los datos sensibles, producimos las imágenes. ¿Qué es lo que producimos para acá? ¿Qué es lo que siempre vamos a conocer del mundo? Los fenómenos, porque vienen de la experiencia. El sabor de un helado de chocolate y que yo reconozca que es de chocolate y no de otro sabor. Ah, primero lo tuve que experimentar y luego lo tuve que entender. 2 momentos, por tanto, que he tenido un fenómeno, que es aquello que nunca va a venir de la experiencia por más que quiera. Y nunca voy a poder captar su forma, su olor, su textura. Son los númenos. ¿Mm? Exacto. ¿Por qué? Porque puedes decirle son esencias, ¿no? La libertad es un noumeno, por ejemplo. Otro, ¿no?, que sea un noumeno podría ser, ¿no?, los sentimientos, incluso. Kant no estaría tan de acuerdo que sean fenómenos. Luego va a explicar ese tema en otro libro, pero por ahora solamente son noúmenos, nada que se puede experimentar de manera sensorial. ¿Ya? Y termina hablándonos Kant de los famosos juicios, que estas preguntas siempre vienen en el examen. Los juicios de Kant, ¿no? Clásico, como de Platón vienen las ideas, de Kant te va a venir juicios. ¿Qué son los juicios? Son las oraciones. Oración, ¿qué tiene para hacer oración? Sujeto y predicado. ¿Qué hay dentro del predicado? Un verbo, ¿no? Ahora, estas oraciones o juicios, como les llama Kant, son de 2 tipos, a priori y a posteriori. Primero, a priori, ¿qué significaba? A ver, Que no alégreme el día depende de la sábado. experiencia, que no depende Muy de la bien, experiencia. que no depende de la experiencia. Gracias, me alegraron el día sábado. Muy bien. Y a posteriori todo lo contrario, ¿cierto? Para saber el sabor de algo, ¿no? Y no lo estoy viendo, ¿qué necesito? La experiencia. Muy bien, nos lo confirma, exacto. Significa después, a posteriori es después, ¿no? Ahora, la diferencia entre analítico y sintético es que el primero repite la información, ¿no? Digamos así,
Como dice, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4, ella es un pronombre personal, la manzana es una fruta. No estoy diciendo nada nuevo del mundo, estoy repitiendo los conceptos, pero los estoy explicando. Como repito, es analítico. Pero si agrego información y digo, ella habla en voz alta, ella viste de naranja, ¿no? O digo, la manzana estaba madura. No necesariamente todas las manzanas están así. Es un proceso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando del mundo, estoy agregando información, estoy describiendo. Ya es sintético, ya no es analítico. ¿Mm? Terminamos con Kant y hablamos del filósofo alemán, en este caso, Jorge Federico Hegel. ¿Qué aprendimos de él? Su método de la dialéctica. Recuerdan que este método no era nuevo, ¿no? Venía de un presocrático, el que decía nadie puede bañarse 2 veces en las aguas de un mismo río. Era el crítico de Parménides. ¿Quién inventó la dialéctica? Heráclito. Muy bien. Heráclito, le decían Heráclito el Oscuro, porque dicen que él escribía de manera muy densa. Y Hegel le copió esa idea, porque de verdad Hegel es muy complejo de entender. En su lectura, en la teoría no, en la lectura sí, porque él decía que solamente era para un grupo de personas. Bueno, ¿qué más nos dice Hegel con este método? Dice que este método son como unos lentes, es como una herramienta, digamos, ¿ya? Pero esta herramienta está especializada para entender la realidad, ¿no? Es como vas a ver una película en 3D y lo que necesitas es los lentes de 3D para ver la película, ¿no? Como está propuesta. Si tú entras sin estos lentes, no vas a tener toda esa experiencia, pues. Vas a quedarte, ¿no? Como que ausente de esa emoción. Eso es la dialéctica, para entender la realidad. Y es a su vez, ¿no? Este camino que va, que avanza, pero entre encuentros de dos contrarios. Dialéctico no es que lindo, avanzaste paso por paso, sino que cada paso que dabas te encontrabas a alguien que se oponía a ti, ¿no? En este caso, por eso dialéctica es vida, muerte, justicia, injusticia. En este caso, siempre es así. ¿Y hacia dónde me lleva la dialéctica? Dice Hegel, hacia la verdad. Hay que acordarnos que Hegel mejoró la dialéctica, no se quedó con solamente los pasos de Heráclito, sino que en vez de 2 le hizo 3 momentos. ¿Cuáles son? Tesis, antítesis y finalmente síntesis. Pregunta, si yo digo tesis Sócrates, antítesis es lo contrario, ¿a quién se me ocurre? Platón. Muy Sí, bien, Platón. Platón. Mejora Platón, ya no es tesis ni antítesis, mejóralo. Aristóteles. Sí, Aristóteles. Aristóteles, mejoraste la idea. Pero a ver, ¿con Aristóteles acabó la filosofía o la dialéctica sigue moviendo? ¿Y Aristóteles en qué se va a convertir? Si en un momento fue síntesis, ¿en qué se puede volver a convertir? ¿Mm? Tesis. Tesis, exacto, claro. Y sigue el movimiento. ¿Se dieron cuenta? Por eso la dialéctica indica los cambios por los cuales está pasando la realidad. Pero lo que aspira Hegel es que este camino pare. Hay que entender la realidad, pero la verdad es que quisiera que ya no cambie. Lamentablemente sigue, ¿no? Sigue de esta manera apareciendo. Listo, vamos a responder y ustedes muy bien respondieron la primera. Acá tenemos. Esa es la idea del repaso. No, no es reposo, es repaso. Digamos así. Y que vengamos fresco, ¿no? Esto para que no se nos junte con tantos temas. Así que bien. Listo, a ver, y como habían dicho, de acuerdo con Kant, los objetos que observamos, es decir, que percibimos, son producidos por nuestra razón, ¿no? Muy bien, de forma sensible. ¿No? Y son dependientes del sujeto. Y como han dicho muy bien, este es el famoso giro copernicano. Nosotros creamos a los objetos. Vamos con la 3. Miren, tenemos noumeno, a posteriori y analítico. Tenemos que relacionarlos con estas 3 oraciones o enunciados. Uno dice que es el ámbito de lo incognoscible, es decir, algo que no puede venir desde la experiencia. Otro es un juicio que no habla del mundo, es decir, una oración que no te dice nada nuevo. Y otro es un juicio que lo valida la experiencia. A ver, ¿cómo vamos con esto? Ah, ya, muy bien. Discusiones, muy bien. Debate. Perfecto. Esa es filosofía. Ya. Sí. A ver, aclaremos. El noumeno es lo que nunca se puede conocer del mundo. ¿Sí? El noumeno nunca, nunca, nunca.
Significa en griego precisamente, ¿no? Lo que no viene a nosotros. Y por tanto, es lo incognoscible. Sería 1 con A. ¿Mm? A posteriori sería, en este caso, lo que viene después de la experiencia. Y analítico es donde el sujeto y el predicado son igualitos. Ella es un pronombre personal. No dije nada nuevo, porque obviamente si digo ella, estoy hablando de un pronombre personal. Entonces el debate terminó con la respuesta A. Bien, muy bien, chicos. Listo. Vámonos con la 5. Juan, lector de Hegel, sostiene que para llegar a conocer la verdad no podemos quedarnos en una sola versión. Ya no existe. No podemos quedarnos en una sola versión, sino transitar por versiones opuestas. A ver, ¿cómo sería este método hegeliano? No quedarnos solamente en un paso. Muy bien, por ahí veo. Ya. Acuérdense, no están preguntando solo por los pasos, está preguntando por todo el tránsito. No te quedes solamente en cualquiera de los tres. Háblame de todo este proceso, ¿cómo se le llama? Muy bien, correcto, perfecto. Y lo hicieron bien, solamente que ven, a veces las preguntas, yo he notado que ustedes tienen claros los conceptos, sino que a veces son las preguntas las que a veces pueden hacerlos ¿no? Tener, digamos, alguna duda. Pero van bien, ¿no? Entonces hay que terminar de leer la pregunta. En todo caso, yo estoy errando en eso, ¿no? La idea en conjunto, nos dicen, ¿no? No solo quedarme en algunas propuestas. Ahora, vamos con la número 9. Dice, dejar de suponer que la mente se acomoda a los objetos y pensar que más bien son los objetos los que se acomodan a nuestra mente. ¿Cómo fue determinado esto por Kant? Muy bien. ¿Ya? Claro. Se le llama en realidad, ¿no? El giro copernicano. Claro, lo que yo conozco producto de esto va a ser un fenómeno, pero ¿no? Decir este cambio, dejar de pensar que la mente se acomoda y más bien nosotros, ¿no? Hacer que los objetos se acomoden a nosotros, es, ¿no? Un giro copernicano. Y lo que viene producto de esto, el acomodarse a la mente, es un fenómeno. Entonces, si marcaban el no estaba bien, solamente que acuérdense que acá están hablando de los dos momentos, un antes y un después. Si los dicen a los dos, es giro. Si solo mencionan el segundo, es fenómeno. Y termino con esta, que nos dice, Hegel sostiene que para alcanzar la verdad se debe hacer mediante qué. Ajá. ¿Con qué método? La dialéctica. Muy bien. Ustedes mismos lo dijeron. La verdad solo se alcanza con la dialéctica. Muy bien, ¿ah? La verdad es que justo ahí nos lo confirma Jordi. Ahora damos las claves, que ahí las tienen, de las preguntas que no hemos podido llegar a resolver, ¿sí? Y hoy día es 24, no, hoy día es 23. Ah, ya, estamos bien. Listo. Vamos entonces con nuestra clase nueva de la semana 8 en filosofía. Un detalle administrativo para todos, ¿sí? Solamente hacemos historia de la filosofía, es decir, autores que van pasando por momentos, ¿no? Por etapas hasta la semana 10. Hasta la semana 10 vas a tener autores que van avanzando en la historia. Profe, y de ahí, a partir de la semana 11, ¿ya? Vas a tener lo que son las disciplinas. Entonces ya no me voy a enfocar en autores, sino vas a tener que virar tu atención para preguntarte del tema. Voy a hablar del conocimiento, seguro por ahí voy a recordar algunos autores, seguro estás pensando en Kant, ya, perfecto. Voy a hablar de la ética, ahí también voy a mencionar a Kant, porque Kant escribió de todo. Y no voy a hablar de valores, voy a hablar de política, pero me voy a centrar en temas, ya no necesariamente en autores. Entonces, trata de atender a esto, pero a partir de la semana 11. Ahora, situada aquí, tenemos a estos dos autores que tienen en común tanto Comte como Marx, es que los dos van a hacer una mirada a la sociedad. Cuando los mencione, siempre piensa en sociedad. Ya solamente que uno hace un análisis, crea una herramienta para entender a la sociedad, y el otro te dice que hay que hacer un hincapié en cambiarla. Y por ahí se han visto la serie de los Juegos del Calamar, vamos a hablar un poquito, y si no,
pues voy a crear un poco de spoiler, ¿no? Voy a adelantarles algo de la serie que no era la intención, pero lo voy a tener que hacer. Listo, comienzo con el primero. Augusto Comte, de origen francés, nacido en la ciudad de Montpellier, ¿sí? Es el creador de esta corriente. Así como tú dices, pienso en Descartes, pienso en racionalismo, ahora agrégale uno más. Pienso en Comte, pienso en positivismo. Profe, ¿qué significa estar positivo, estar feliz, estar contento? Amanecí positivo, positiva, no. Debería, ¿no? Debería ser así. Pero positivo tiene más bien una relación con el estudio de las ciencias. Entonces, tendría una relación directa con lo que ustedes han optado como una carrera, ¿no? Con las ingenierías, en este caso. Porque para Comte es lo mejor para cualquier sociedad. Cuando una sociedad enfoca su trabajo en que sus ciudadanos, ¿no?, tengan una mirada científica del mundo y se dejen de creencias, según Comte, esta sociedad va a progresar. Dígame, ¿Comte estaría de acuerdo con el Señor de los Milagros si dice esto? No, pues, cierto, muy bien. Ujú. Sí, porque para él no estaría bien una religión, ¿no?, que mantenga estas ideas, sino que él no es ateo, ¿ah? Vamos a ver que incluso propone una religión, pero para él no está bien creer en cosas metafísicas. Él es más de tendencia empírica, tangible, todo lo que se toca. El día de Comte. Aunque en Brasil fue muy bien aceptado. En el Brasil hay iglesias positivistas, es lo que vamos a mencionar un poco. Este, ¿no?, filósofo que propone que todo sea entendido desde solo lo que se puede ver, experimentar o demostrar, no solamente es padre del positivismo, sino también inventa una nueva disciplina llamada la sociología, que tiene que ver con logos, estudio de la sociedad. ¿Ya? Acuérdate de esto. Incluso la sociología tiene partes. Escribe textos como el curso de filosofía positiva, discursos sobre el espíritu positivo, porque en realidad él fue como un curso. Dictaba cursos en donde la gente pues asistía y estaba convencida que escuchando estas, ¿no?, ideas, realmente la Francia de ese entonces, que había venido tras la revolución industrial defraudada, decepcionada, porque se había dicho que, ¿no?, con la idea de la llegada de la máquina todos iban a tener mejores condiciones. Pero no, la verdad es que no fue así, porque las diferencias sociales se hicieron más grandes, algunos sí estaban progresando y otros no. Y entonces Comte dice, pues es que el error partió de eso, ¿no? Sí, no fue tan funcional en realidad. Entonces Comte parte de esta idea. ¿En qué consiste el positivismo? Tiene dos principios bien fáciles. Uno ya lo hemos mencionado. Para el positivismo, una corriente filosófica, ¿no?, lo único verdadero viene de los hechos. Lo único verdaderamente que se puede investigar son lo que viene de los hechos. Por tanto, las disciplinas que se enseñen en el área de la escuela, en el área universitaria, deberían tener la misma pretensión. Cuidado con enseñar a los niños, ¿no?, propuestas que tengan que ver con ideas metafísicas, ideas de ciencias. No, error, ¿no? Porque esa corriente dice que estaría mal porque simplemente estarías cayendo en especulación. No podrías demostrar de lo que hablas. Segundo apartado del positivismo, propone que la sociedad como está debería reorganizarse. Pero ¿cuál es el fin de reorganizarla? Llevarla al progreso. Este es el fin de la sociedad, ¿no? Ahora, para hacer esto, Comte propone que hay que hacerlo con la sociología. Entonces, se reorganiza la sociedad, ¿sí?, a través de, ¿no?, esta nueva disciplina que incluso Comte nos va a proponer que tiene partes. Vamos bien, ¿ya? Entonces, aquí es una ciencia, dice, la ciencia se determina observando la naturaleza y también observando la sociedad, y las leyes morales que incluso están en la sociedad, las vamos a obtener observando cómo han ido cambiando las sociedades. Eso vamos a explicarlo ahora. Primer momento de la teoría de Comte, que es explicado en su libro del discurso positivo, dice, vamos a comenzar con una clasificación de las ciencias.
¿Con qué fin? Con que eliminemos de estos grupos aquellas que no cumplan con el requisito de tener un objeto de estudio tangible. Si es que en la clasificación nos encontramos con alguna disciplina que nos hable de verdades, ¿no? De principios, que no necesariamente sean demostrables, se va. Que nos hable de un objeto de estudio que no tenga su fundamento en algo que se ve, también se va. Entonces quedarían eliminadas de este grupo el psicoanálisis, porque ustedes saben que propone que la mente y el cuerpo son dos entidades distintas y que no necesariamente la mente tiene un soporte en el ámbito del cuerpo, ¿no? En el ámbito del cerebro, es una funcionalidad distinta. No, pues a Comte esto sería horror, imposible. ¿Qué más? Se va la ética, porque no puedes demostrar en dónde están los valores. Puedes ver las acciones, más no demostrar que están ahí los valores. Se va la metafísica, se va la religión. Todas estas ideas, ¿por qué? Porque finalmente no hablan de algo que pueda verse a través de la experiencia. Segundo, las ordena. Para clasificarlas, las ordena. Comenzando desde la más sencilla, para Comte la matemática, yo sé que ustedes pueden ahí discrepar, decir, profesora, ¿qué le pasó a Comte? Bueno, para Comte era la más sencilla, ¿sí? Pasando por la astronomía, la física, la química y termina para él siendo una de las más complejas, la biología. Luego coloca sobre la cima de todas las ciencias a la sociología. ¿Mm? Ahora, todas ellas descubren distintas leyes. Vamos a ver, ¿no? A someterlo a prueba. Todas ellas descubren leyes distintas, ¿no? En este caso, la matemática tiene una tendencia, dice, ¿no? A la abstracción, pero no es metafísica, cuidado, dice. La biología es bastante compleja. Yo creo que está bien, comenzó el debate. Pero bueno, si se dan cuenta, de todas maneras, cada una de ellas está teniendo un estudio de la realidad. Dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver, dicen. Todas ellas tratan de entender la realidad, desde la voluntad humana, las leyes morales, la vida misma, la materia, entre la química y la física, también la astronomía, y la matemática con tendencia abstracta, más no tiene un objeto de estudio metafísico. Eso es diferente, ¿no? Lo que necesita es proyección. Y así, dice, es el orden que se debe seguir también en el ámbito de la educación. Ya está tranquilo con ese aspecto. Ya se liberó de las pseudociencias. Ahora pasa a hablarte y a presentarte a su sociología, su nueva, ¿no?, ciencia, pero que tiene objeto de estudio la descripción de los hechos morales, la voluntad humana. ¿Por qué? En este caso han ido cambiando estas leyes. Porque las sociedades, ¿no?, antes reconocían como algo bueno en cierto momento y luego ya no fue así. ¿Qué sucedió? Para eso explica que la sociología tiene dos momentos, la estática y la dinámica social. ¿Mm? Cuando los valores eran aceptados como correctos, digamos así, cuando se reconocía entre la comunidad, ¿no?, una acción como válida y otras como inválidas, se puede decir que había estabilidad, ¿no? Entonces era el momento de estática, había un orden. ¿Mm? Eh, sí, bueno, aquí no se ve muy bien, ya no lo han puesto de esa manera, pero en realidad lo que hace Conte es una pirámide. Entonces, la matemática sería una base, eso es cierto. Cada una de ellas, aunque se comience por la matemática, que sea la base para él un tanto más sencilla, igual estudia un aspecto distinto de la realidad. Entonces, no es que una de ellas sea menos importante que la otra, solo que clasifica su método un tanto o su objeto de estudio un tanto más sencillo de entender que otros. Nada más, pero no está hablando que sea menos. Así que, según su complejidad, para él son más complejos entender las acciones de la voluntad, lo que viene respecto de la vida, que lo que viene de la materia, ¿no?, y de la abstracción matemática. Porque incluso uno de ellos puede, ¿no?, ser bastante coordinado
mientras que los demás a veces te pueden presentar diferencias. Es una pirámide lo que hace Conte, ¿no? Ahí no se nota. Pero por eso es que luego nos dice aquí, miren, la sociología sería la ciencia más compleja. Ajá. Una pregunta, miren. Entonces recién se está aclarando ese punto de la sociología. Es la más compleja. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio que tiene es propiamente entender la voluntad. Exacto, es la física social, ¿no? Y los seres humanos no es que tú simplemente están los objetos y vas a entender, ¿no? Sometidos a ciertas condiciones, una reacción. No es tan sencillo, ¿no? Al contrario, podría sorprenderte alguno de los sujetos y romper este parámetro. Entonces, por eso la considera la más compleja de las ciencias, porque además se ha nutrido de la información de las otras. Entonces, eh, a las afirmaciones que llega la sociología, está bien sabido que ha tenido que, ¿no?, informarse de las metodologías anteriores. Eso es lo que más o menos quiere hacer Conte. ¿Mm? Y como les venía diciendo, que muy buena esa pregunta, en el momento en que esta misma ciencia estudia la estática social, es el momento de estabilidad en una comunidad, en una nación. Pongamos el caso peruano. ¿Sí? Nosotros hemos sido colonia por bastante tiempo. No en el orden que quisiéramos, pero sucedió, ¿sí? Sucedió, había un patrón, ¿no? Una moralidad, incluso había una diferenciación social jerárquica muy fuerte, ¿no? Y todos se consideraban dentro de esa, ¿no?, esa forma de vivir. Colonia, un grupo bien, otros no tan bien, ya. ¿Qué pasó? Con el tiempo, esta situación se volvió compleja, ya no estaba tan bien. Se empiezan a gestar ideas de cambio, unos movimientos, algunas agrupaciones en diferentes lugares, ¿no? Incluso se oyen desde, ¿no?, en este caso el extranjero, la idea de que algunas naciones han obtenido su libertad. Ujú. Camus, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La estabilidad se pierde, pues ya no hay tanta estática social, ya no está el orden, porque algunos empiezan a ser discrepantes de los valores. Empiezan a decir, ¿y por qué nosotros nos encontramos en esta condición? ¿Cuál es el por qué? Empieza a fallar la estabilidad. Y se está generando lo que es la dinámica, que significa cambio. Finalmente, de todo esto, que ustedes saben muy bien, que no fue en un año ni fue en dos, ¿no?, sino se gestó en un tiempo, ¿no?, se genera digamos, la independencia y aparece la república. Entonces, en este cambio, en este proceso del cambio, se le va a decir que ya dejó de ser estática y se le considera dinámica social. Claro, en algunos momentos es más crítico, pero de todas maneras el cambio viene desde los, ¿no?, primeros momentos en que empieza a ser rebelde contra estas ideas de moralidad anterior. Y llega la República. Por tanto, llegada la República, empezándose a ordenar nuevamente estática social. Y así. Dentro de la República, ¿habrá momentos en que se va mejorando? Claro. Nuevamente, dinámica. No un cambio ya de república, seguimos siendo, pero dentro de la república diferentes órdenes de gobierno. Esto es la sociología. Y de esa manera, algunos valores son válidos y otros van pasando con el tiempo. ¿Mm? ¿Qué más nos habla Conte? Nos va a hablar de la ley de los 3 estadios. Ahora ya no quiere entender a una comunidad, a un grupo humano, sino quiere entender a la humanidad entera. Para entender a la humanidad entera, es necesario que Conte hable del progreso. ¿Qué significa el progreso? El progreso quiere decir 3 momentos: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Acuérdense, ¿eh? Teológico, metafísico, positivo. ¿Y qué significa? Son momentos por los cuales las diferentes culturas de la humanidad han tenido que atravesar para ser más conscientes del mundo. En algún momento nosotros, ¿no?, en el estado pre-inca, digamos así, hemos sido creyentes, por ejemplo, del dios Viracocha, ¿no? No estaba mal, porque hemos tenido una mirada del mundo religiosa, sociedades fuertemente religiosas. Ah, claro, eso ya fue en el avance incluso, ¿no? Porque pasamos de adorar, por ejemplo, al dios Pachacamac, que era una vara,
eso significa el momento fetichista, a adorar a un dios, ¿no? Y antes habíamos adorado a muchos dioses. Entonces, ¿qué pasa? Dentro incluso de el estadio teológico hay cambios, pero siempre diciendo que son sociedades sumamente religiosas y las leyes se impregnan de este orden, de la religión. Se dice que en este momento prima mucho la conciencia de la imaginación, ¿no? Porque todo se explica de esa manera. Luego dice Conte, las sociedades humanas han pasado al estadio metafísico, que es donde incluso aparecen los filósofos, que dicen que ya no hay que creer en los dioses, sino en las esencias, ¿no? En las esencias, y de esa manera ellos buscan el porqué de las cosas, no en un dios, sino en un fundamento. Así lo hizo Platón. Explicó el fundamento de las cosas diciendo que no existía un mundo, sino dos, ¿recuerdan? ¿Cuál era el mundo verdadero? ¿El mundo que tocamos, el mundo que vemos, el mundo que experimentamos? No, el mundo ideal. Y el mundo ideal era pura abstracción. El mundo ideal, ¿no? Eran esencias. Metafísica, pues, metafísica pura. Y por tanto, se creía en un orden de esa manera, ¿no? Se privilegia a la especulación, en este caso. No se deja del todo el teológico, no es que, ay, acabó todo y ya comenzamos un nuevo estado. No, 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 no. Sino que va dejando rezagos, pero ya empieza a tener una mirada distinta. Entonces, en el estadio metafísico se creía mucho incluso en la esencia de nosotros, que es el alma. Termina Conte hablando del estadio positivo, que viene a ser la sociedad positiva propiamente, que es el momento en donde ya prima lo que es la experimentación. ¿Qué significa? Que como humanidad, como grupos distintos, ¿no? Vemos que ya no es necesario buscar el fundamento de las cosas. A mí no me interesa tanto saber si el hombre tiene alma o no. Saber que si su alma tiene buen cuidado, se comportará mejor. No, eso ya no es crucial. Lo que me interesa es entender por qué se comporta de esa manera. Y yo podré condicionar su conducta, y no solamente la del ser humano. Quizás yo pueda experimentar con la naturaleza entera, entender el universo, saber sus leyes, comprobarlas. Es decir, es una mirada curiosa, pero desde el punto de vista de la descripción de los fenómenos, el entendimiento, pero con pruebas, con evidencias, nada de especulación. Y dice Conte que nos encontraríamos en ese momento. Pero fue necesario que se pasara por estos dos previos estadios, sí, porque la conciencia humana se hizo más consciente, se hizo, ¿no?, más realista de lo que pasaba en él. Terminamos con la ley de los tres estadios y hablamos de la religión positiva. Esta religión, Conte la crea, y como les dije, en el Brasil todavía hay templos de esta religión, porque tiene un fin. ¿Mm? Conte se da cuenta que es muy bueno entender por lo que pasó la humanidad, la ley de los tres estadios. Entender lo que pasa en una sociedad, la sociología. Pero necesito saber por qué las personas se mantienen juntas a pesar a veces de llevarse mal. ¿Qué las hace y qué es lazo más fuerte? ¿Cuál es el lazo más fuerte para que se mantengan juntos? Tóxicos, dice. ¿Cuál es este lazo tan fuerte que hace que incluso desaparezcan las diferencias sociales, ¿no? Las diferencias económicas? Exacto, el amor al prójimo, ¿cierto? Ahora, justo yo hace unos días tuve que salir y tengo que pasar por la iglesia de las Nazarenas. Qué bonito suena. Y me encontré con, ¿no?, la gente que va a ir a ver al Señor de los Milagros, y me llamó la atención que sí es cierto, ¿no? Las diferencias sociales ahí no están. Todos, la misma condición, todos esperando bajo un sol un poquito fuerte, porque en el centro de Lima está el sol fuerte. Y ahí, manteniéndose juntos, como si fuesen una misma comunidad. Desaparecieron todas las diferencias. Conte se da cuenta de eso y dice, la religión positiva va a tener esa principal función, el que uno se sienta unido al otro por el amor al prójimo y que no se sientan, ¿no?, que son individuos superiores o inferiores. Esa es la idea de que existe esta religión. Ahora, y termino con esto, es una religión que no tiene Dios. Interesante.
No es un Dios metafísico, no es un Dios que lo voy a encontrar, le voy a orar, no, 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 no. Es un Dios que se ve, es un Dios que está con nosotros y que somos nosotros. ¿Cuál es? La humanidad. Por eso le dice el amor al prójimo, porque tú eres manifestación de Dios. No he buscado, me gustaría ver, bueno, tampoco he tenido la oportunidad de viajar, pero me dicen que sí, ¿no? Y me llamaría la atención ir a una de sus iglesias, ¿no? Y ver esto, de que realmente es un Dios que es nosotros mismos, ¿no? Y le llama Conte el gran ser. Miren, nosotros somos el gran ser, no somos individuos indiferentes, sino somos en tanto nos reconocemos como en ayuda o en solidaridad con los otros. No porque es mi misma sangre, no porque es mi paisano, no porque es estudié en esta misma universidad, qué bien, ¿no? En todos lados me encuentro a un estudiante de la Universidad de Ingeniería. No, 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 no. Más allá de todo eso, está que la humanidad entera es el mismo Dios. Entonces, de esa manera Conte está creando lazos de unión para que una vez ordenada la sociedad, una vez unida la sociedad, vaya a un siguiente punto, el progreso. Porque el lema con el que termina diciendo Conte, existe el positivismo, es el orden para llegar al progreso. Nada más. Y por si acaso, acá en el Perú tuvimos buenos representantes del positivismo porque a todo el mundo le gustó esta idea y uno de ellos fue González Prada. Hubieron muchos intelectuales que se sumaron al positivismo y tuvo una repercusión en las currículas de las universidades. Por eso es que tenemos a los egresados universitarios con una mirada científica, es decir, hay muchos cursos con tendencia a la investigación científica porque se nutrieron de la influencia positivista. Miren. Perfecto, quedamos ahí con Comte y el positivismo. Pasamos al último filósofo de hoy, también bastante conocido, creo que un poquito más, Karl Marx. Su propuesta se llamó materialismo histórico. Me han dejado con esa duda. Voy a ver eso de las iglesias. Yo les decía si han visto la serie de Los Juegos del Calamar. ¿Sí? Les he preguntado respecto de esta serie, porque podemos hacer una comparación. ¿Qué les parece? Yo he estado leyendo algunas críticas, análisis. Sí, dicen, sí. Y pues muchos dicen que es una mirada ¿no? A un capitalismo, en este caso exacerbado, ¿no? Entonces, además que esta es una sociedad que es muy, muy diferenciadora, muy competente. Sí, de hecho, dicen. Entonces, miren, Karl Marx, dentro de su propuesta materialismo histórico, habla de conceptos clave. Una de ellas es el trabajo alienado, o digamos simplemente la alienación. ¿Qué significa alienarse? Alienarse es dejar de reconocerse como ser humano y, ¿no? En este caso, sí, pero te conviertes en otro, te conviertes o en la función que haces o, ¿no? En este caso, en otra persona. Entonces, eres menos importante que lo otro. Puedes alienarte por el amor también, claro que sí, porque tú no eres, sino en el otro, ¿no? Ese es un grado. Ahora, no está bien cuando siempre pasa, por ejemplo, ¿no? Porque dejas de ser tú mismo, pero la alienación de la que se refiere Marx es en el trabajo, ¿no? La clásica frase, ¿se vive para trabajar? En este caso, o se trabaja para vivir, una de las dos. Parece que en el actual sistema capitalista, ¿no? Demasiada competencia, está generando la idea de pensar que contra más trabajo, más felicidad, ¿y dónde estaba la vida? Está siendo una alienación el trabajo. También habla de la lucha de clases, de la plusvalía, eso es cierto, y la plusvalía es este excedente. Usemos la serie. Existen momentos en donde se nota claramente la alienación. ¿Cuál es el primer requisito para adentrarse en este juego? Y que los hace a todos iguales y los convierte en números. ¿Cuál es el primer requisito para que reciban esa tarjetita? Estar endeudado. ¿Endeudado poco?
¿Estar en pobreza poco? ¿O estar cómo? Exacto, hasta muy, muy bien, claro que sí. Ajá, sí, porque en ese momento, ¿no? Sea una deuda de una persona que es alta, pero tiene una vida mediana, hasta uno de los protagonistas, que es el que ha estudiado, el que ha trabajado, pero tiene deudas ya bastante más altas, no importa, sea de la persona regular, sea de la persona que estudió, todos están sobrepasados por deudas. Dejaron de ser ellos mismos, dejar de tener la vida para estar todo el tiempo pensando en las deudas. Entonces, ese es el primer requisito, los alienó. Ellos ya no son ellos, sino son las deudas y todo lo que le deben al Estado. Incluso a uno de ellos la policía le va, ¿no? Lo va a ver porque no tiene unas deudas terribles. Segundo requisito de la alienación. Cuando entran al juego, todos están vestidos de un color, ¿cierto? Y además pierden su nombre. Claro. ¿Cómo empiezan a tener? ¿Cuál es el nombre con el cual se les reconoce? Y cuando van perdiendo el juego, solamente mencionan a esto. Muy bien, los números. Cada vez que un jugador desaparece, simplemente dicen, desapareció el jugador 65, desapareció el jugador 318. ¿Qué pasó? No son personas, un jugador con un número. Cierto, jugador ya está. Entonces, ¿qué pasó? Son como piezas dentro de un juego que son eliminadas, pero son personas, ¿no? Ahí estamos hablando de la alienación. ¿Mm? Claro, exacto. ¿Por qué ellos aceptaron estas reglas de estar todos en el mismo punto, endeudados hasta el cuello, que ya es una primera, ¿no? Una primera alienación, y luego de solamente ser identificados con un número, en este caso, por el dinero, ¿no? Dejaron atrás todo su pasado. Exacto, ¿no? Entonces, incluso muy bien lo que mencionas por ahí, eso de salir, ¿no? Sí había una salida, que era propiamente, ¿no? Uno de las bases del contrato, pero una de las chicas, me acuerdo que menciona, si salimos, nosotros ya no tenemos vida, ¿qué tenemos allá afuera? Entonces ellos mismos se reconocen que ya no hay afuera algo que les pertenece como suyo, ya no lo sienten, ya no se sienten parte de esto. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las deudas los alienaron y el dinero les hace recordar eso, que es el premio. Y vamos a seguir con esto, ¿ya? Estamos comenzando muy bien. Entonces, conozcamos a él, al filósofo nacido en Treveris, que, ¿no? Desarrolló los trabajos de periodista al principio, escribiendo tanto en Inglaterra como en Nueva York, y que muere en este caso, en ese mismo lugar en Londres, ¿no? Sus ideas fueron bastante consideradas en el ámbito de las ciencias sociales, de la economía, de la filosofía, pero más que teóricas, fueron también políticas. Tiene muchos textos, eh, tiene más artículos que textos, mejor dicho, pero tiene mucha fama sus textos, como El Capital, los manuscritos económicos filosóficos y el Manifiesto Comunista. Ahora, su teoría, como habíamos dicho, tiene por nombre el materialismo histórico, porque Marx, al igual que Comte, está convencido que nunca van a ser las ideas lo que cambia a las personas, sino propiamente las acciones, o como Marx le está llamando, las relaciones de producción. Entonces, son las relaciones de producción, son las acciones, son las diferencias desde el punto de vista de relaciones de producción, lo que hace que las personas sean distintas. Desde ese punto de vista, Marx encuentra dos estamentos en cualquier sociedad, sean de primero o de tercer mundo, ¿eh? La infraestructura y la superestructura. ¿Qué es la infraestructura, profesora? En la infraestructura están, como dijimos, todos aquellos procesos por el cual se produce algo, se entrega algo, ¿no? Productos, servicios, contratos, industria, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema aquí en la infraestructura? Y es que ya hay un orden. Hay un orden en donde, ¿no? A los trabajadores de cierto tipo, de tal forma. A los trabajadores de otro tipo, de otra forma. Por tanto, está muy bien considerado las diferencias sociales en la infraestructura. Se les consideran diferencias económicas. Es decir, dentro de la infraestructura ya hay unas reglas del juego. Ahora, estas reglas del juego
están a la base de la sociedad y condicionan a la superestructura. Por tanto, sin la infraestructura hay desigualdades y ¿no? diferenciación en cómo se ven a las personas. ¿Cómo sucederá en la superestructura? Igual pues, porque finalmente la superestructura es el reflejo de la infraestructura. No creas que los medios ¿no? Pues de comunicación van a desaparecer las diferencias, no, van a mantenerlas, porque ya están condicionadas por la infraestructura. No creas que la política va a estar a favor de eliminar las diferencias, tampoco, porque también tiene muchos intereses a nivel de la infraestructura. Entonces dice Marx, si tenemos que generar un cambio, si tenemos que buscar la solución al problema, no es en las ideas, sino en la parte económica, en las relaciones de producción. ¿Mm? En este mismo sector llamado infraestructura, Marx ha encontrado al trabajo alienado. Como dijimos, alienarse significa no reconocerse como persona, sino convertirse en algo más. Como vemos aquí, convertirse en un código, o como en el juego, convertirse en números nada más. Ahora, ¿cómo es el trabajo alienado? En la actual economía capitalista, dice Marx, lo que sucede es que el trabajo ha perdido o se ha desvirtualizado. Ya no es como antes. Cada vez que haces algo, tú te sientes, wow, pude lograr esto con mis ideas, con mi conocimiento, o lo pude hacer con mis propias manos. Eso es trabajo. Pero ya no es así. El trabajo, finalmente, las capacidades, sean capacidades intelectuales, sean capacidades finalmente manuales, cualquiera de ellas ya no son algo tuyo, ya no te pertenecen, dice, sino que han sido compradas. Por tanto, en la actual sociedad capitalista, hasta las capacidades que son de las personas se convierten en un producto por el cual se paga, un trabajo alienante. Ahora, ¿por qué sucede esto? Nos dice Marx, gracias al capital. ¿Qué significa esto? Vayamos a la teoría que nos propone este filósofo y nos dice, existe dentro del tiempo del trabajo la consideración de que éste crea valor. Claro, las materias primas, si es que no tienen un trabajo en ellas, pues no terminarían siendo el producto final. Claro, entonces todo trabajo crea valor. Perfecto, ¿no? El recurso humano, como le dicen. Sí, sí es cierto. Pero dentro del capital se tienen dos conceptos de trabajo. El trabajo que es necesario para crear este valor y el trabajo que resulta excedente. ¿Sí? Todo dentro de una jornada. Entonces, imaginemos la jornada de cualquier trabajador. Tiene una jornada de 6 horas, ya, digamos así, una jornada ligera. Dentro de las primeras 5 horas, realizó el trabajo necesario para crear valor en los objetos, ¿sí? O en el servicio que entregaba, o en lo que estaba pensando y creaba con, ¿no? sus ideas. Perfecto, en 5 horas fue necesario porque es muy bueno lo que hace. Y esa hora excedente, bueno, esa hora excedente es parte de su jornada. Si bien el día creó en las 5 primeras horas lo necesario, no se le va a considerar excedente. Tiene que seguir trabajando. Ahora, ese excedente, dice Marx, va a ser apropiado por el capitalista, es decir, el dueño que puso las condiciones de trabajo. Él está muy atento a saber que las personas se mejoran cada día más. No somos estables, no, al contrario, podemos superarnos a nosotros mismos. Y entonces sabe que si bien puede ser que una semana no genere excedente, puede ser que uno no genere excedente, pero ¿cuántos trabajadores, no? En este caso, hay en una empresa. Habrá excedente. Y cuando hay excedente, siempre habrá plusvalía. Eso es lo que dice Marx. Y de esa forma, por más que haya un trabajo corto y que tenga una remuneración muy alta, ¿no? De todas maneras, quien pone las condiciones de trabajo sabrá que habrá un excedente. Y además se apropia de tus habilidades como si fueses también un objeto. Finalmente, dice Marx, eso está generando disconformidad. Disconformidad de los trabajadores que tanto tiempo han invertido en profesionalizarse, ¿no? En hacerse diferentes. Ellos se conocen como dueños de su fuerza de trabajo y exigen que el valor que producen, ¿no? sea reconocido, aunque ellos no son dueños de los medios de producción, ¿no? Que no son dueños de la empresa, no son dueños del lugar en donde se hace este trabajo.
Y está del otro lado los capitalistas, que ellos sí son los dueños de los medios de producción, pero no tienen esa cantidad de personas necesarias para generar esta fuerza de trabajo. Por más que ellos se junten, no van a tener esta fuerza. ¿Mm? Entonces hay dos exigencias antagónicas. Una por ¿no? el valor que produce la fuerza de trabajo y otra por el valor que viene desde los medios. ¿Mm? El tema es, ¿y a quién le pertenece el valor realmente? ¿Pues 50-50? O, bueno, el capitalista no va a querer cambiar el sistema. A los trabajadores no les está gustando el sistema. Está muy difícil, ¿no? Esto se genera como una lucha de clases. Y termina diciéndonos Marx que esto no fue nuevo. Esto siempre ha sucedido. Por eso explica en la filosofía de la historia que, por ejemplo, en el tiempo del esclavismo era más, digamos, difícil, porque no había ni libertad para que quienes trabajaban se quedaran con lo que generaban, sino que todo lo que generaban era apropiado por el amo. En el feudalismo sí había libertad e igualdad, pero en otro mundo, porque se decía que este mundo era un valle de lágrimas, por tanto todo lo producido por los siervos, el amo o señor feudal sabía distribuirlo para él siempre salir ganando. Un trabajador no va a tener el mismo valor que tú, porque tú eres el dueño. ¿Mm? Y el capitalismo actual, en donde se dice que hay libertad, igualdad en el mercado, acuérdense que siempre las condiciones de trabajo están generando un excedente. Tus habilidades cada día mejoran, pero no van a ser reconocidas porque este es un sistema capitalista. Bueno, y eso está generando la lucha de clases. Y en la historia que vimos de, ¿no?, la serie de los Juegos del Calamar, finalmente, ¿dónde se siente este conflicto de la lucha de clases? No quiero hacerle spoiler a nadie de la serie, sino invitarlos a que la vean cuando tengan esos poquitos minutos libres. Hay una escena en donde el protagonista ¿no? se encuentra con el señor mayor, que al parecer tenía que ver con el juego, no voy a decir más, y le pregunta por qué hacía este juego. Sí, y él le dice, ¿no? Te voy a decir algo que tienen en común las personas que no tienen dinero y las personas que tienen, ¿no? Están aburridos. Y le dice, ¿qué? Todo lo que hicimos, todos los que murieron, era un juego, ¿no? Y pues le dice, sí. Entonces nosotros éramos simplemente piezas para un juego de personas que estaban, pues, ¿no? Con una tensión en sus vidas. Incluso él mismo dice, ¿no? Al principio yo también miraba el juego desde afuera y luego me introduje en el juego porque no hay mejor manera de saber cómo va un juego que jugando. Y él no puede creerlo, pues, ¿no? Este es un conflicto que se da entre dos luchas de clases, ¿no? Unos lo hacían porque estaban endeudados hasta el tope y otros porque realmente, ¿no? Simplemente querían divertirse con esta agonía. Y además ellos ponían las reglas. No sé si se acuerdan de una escena en donde ellos parecía que ya se estaban salvando, donde los vidrios, el templado y el, ¿no?, el vidrio normal, y ¿no?, se encuentran con un trabajador de vidrios que empieza a notar cuál es el vidrio que soportaría y qué es lo que le hacen para que se caigan, porque como ellos ponen las reglas, tiene que ser a su diversión. ¿Qué es lo que hacen para que no vean cuál es el material? Le apagan la luz, exacto, ¿no? Y el juego para ellos sigue divirtiéndolos. Otra serie que les recomiendo, y con esto termino, me parece que es esta que ganó el Oscar, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama esta película? En donde se notan las dos diferencias de las clases sociales. No, no es serie, es película, que ganó el Oscar. Parásitos. Exacto. Vean esa película, es muy, muy buena, porque parece que están teniendo esa tendencia a la crítica desde el punto de vista marxista. ¿Sí? Muy bien, chicos, hasta aquí quedamos. Además hemos hecho un spoiler pequeñísimo, ¿ah? No he dicho nombres, no he dicho en qué momento